Bienvenidos, gente linda. Esto es Fútbol entre Amigos. Hola, hola a todos nuestros seguidores del canal favorito de YouTube, Fútbol entre Amigos. Hoy vamos a recordar un partido histórico de los mundiales, un partido que fue polémico a su vez, de lo cual también tenemos un compañero que nos acompaña hoy día, que ha escrito un libro sobre este tema. El partido al que nos estamos refiriendo es el Corea-España del Mundial de 2002. Y para ello, pues tenemos como invitado especial a José Antonio Sánchez, que acaba de publicar un libro respecto al tema, y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola José, hola a todos y a todos los amigos del canal. Nada, agradecerte tu invitación y nada, viene al hilo ese libro, ese partido histórico, sobre todo aquí en España y nada, vamos a intentar analizarlo de la mejor forma posible. Bueno, también quiero dar la bienvenida a Guy King y a Carlos Quintini, que nos acompañan hoy también, dos cracks de los mundiales. Encantado de participar aquí recordando uno de los partidos más polémicos de aquel Mundial del 2002. ¿Qué tal, José? Los tocayos y Carlos, ¿cómo están? Buenas, no sé, en el momento en que lo estén viendo, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí pues para compartir un poco de nuestros conocimientos y recuerdos, ¿no? Sobre todo de este evento hace casi 20 años que marcó sobre todo a los rojitos que están aquí al frente. Bueno, quería comenzar primero haciendo un recordatorio de lo que fue el Mundial 2002. ¿Qué significó? Fue el Mundial número 17, como sabemos, pero lo principal es que el Mundial del 2002 fue el primer Mundial realizado fuera de las fronteras de Europa o de Sudamérica, resultando cabeza de serie, país anfitrión, logrando avanzar a la siguiente ronda y pues enfrentando a Italia y España en octavos de final y en cuartos de final. Al respecto, pues, José Antonio, como mencioné, tú nos has ilustrado con ese libro maravilloso que has sacado en una publicación última, ¿no? Coméntanos un poquito. ¿Te refieres a este? Sí, coméntanos un poquito de tu libro. Bueno, pues está evidentemente escrito en clave española, ¿no? Para, sobre todo los aficionados de la Roja, ¿no? En un momento muy importante de la historia de nuestra selección, porque llevábamos con mucha ilusión a este Mundial 2002. Primero entramos analizando todo lo anterior. Al final me queda un libro un poco lleno de desgracias para España, puesto que vamos desde la Eurocopa 96, Mundial 98 y Eurocopa 2000, que los tres tuvieron eliminaciones muy dramáticas y muy recordadas, desgraciadamente. Y el punto álgido, evidentemente, es el que nos trae también hoy aquí, ¿no? Es España-Corea 2002, de ahí el título, se atracó en Corea. Y bueno, de un momento, como digo, que España pudo haber avanzado muy lejos en un Mundial, no digo para campeón, pero sí probablemente para estar muy cerca de la final. Y bueno, es un partido muy icónico en España y me apetecía muchísimo. Y bueno, suerte que aquí tenemos la publicación. Y nada, lo importante es que a los que lo han leído ya le está gustando y le están volviendo muchos y buenos recuerdos y otros no tan buenos. Bueno, ¿será el partido en que más platos rompiste en tu casa, José Antonio? Bueno, por desgracia, España tiene muchas historias negras. O sea que vamos a dejarlo en que es uno de ellos, sobre todo por el rival que te elimina. En otros, por ejemplo, en mi anterior libro nos deja atrás Italia en el Mundial 94. Y bueno, entonces quizás las sensaciones son diferentes. Esta de Corea fue un shock porque muy poco esperábamos que caer eliminado y porque teníamos el horizonte de las semifinales muy cerca, con una Alemania no tan fuerte como en anteriores torneos. Y se nos ha quedado una espinita clavada, creo que para siempre. Guy, ¿tú recuerdas un poco cómo fue el camino de Corea? Bueno, clasificó como país anfitrión, pero tuvo un camino un poco difícil en la fase de grupos. Claro, en el Mundial, a ver, mencionabas tú un poco contextualizar, ¿no? Lo que fue este Mundial del 2002. A ver, se dividió en dos países, Corea y Japón, que históricamente, si ustedes conocen, no hay una gran amistad entre ambos países, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón dominó Corea, y era una manera un poco de estrechar lazos de amistad, ¿no? Entre estos dos países que sacaron adelante un Mundial partido en dos en su totalidad, ¿no? La inauguración fue en Corea, la final fue en Japón, 4 grupos se desarrollaron en Japón, 4 grupos en Corea, en fin, o sea, todo fue, si bien fue un Mundial de dos países, hubo mucha marca clara de que habían dos mundiales por separados, y los ganadores de cada sitio terminaron en una final, ¿no? Que fueron finalmente Brasil y Alemania. Y obviamente cada uno de los anfitriones fue cabeza de serie en sus grupos, como es usual, y eso hizo pues que quedaran 6 cabezas de serie
clásicos y dos, digamos, a donde todo el mundo quería ir, ¿no? Que era Japón y Corea del Sur. Corea del Sur hasta ese momento nunca había ganado un mundial, nunca había ganado un solo partido de mundial. Y Japón, en cambio, había estrenado en el 98, o sea, recién había llegado a un mundial en el 98 por clasificación, en el 94 se había quedado muy cerca, pero era también una oportunidad para Japón de enaltecer un poco el fútbol, ¿no? Que era tan de moda en ese país, sobre todo por las estrellas que ya estaban idolatrando los fans japoneses, ¿no? Ya pensando en el grupo, en lo que fue el partido, el grupo de Corea que tuvo a Portugal, a Estados Unidos y a Polonia, ¿no? Polonia. Digamos, eran dos rivales europeos, uno americano. Entre comillas, lo más difícil era Portugal, ¿no? Que había tenido una gran campaña en la Euro 2000, que ya tenía la generación de oro campeona de los sub-20, ¿no? Del 91 y el 93, o no, el 89, 91, entonces ya tenía un equipo altamente competitivo Portugal, es más, era uno de los candidatos. Y tenía ahí, bueno, una Polonia que siempre es incómoda, ¿no? Por ser fútbol europeo, y unos Estados Unidos, pues, que nadie esperaba nada por ellos, ¿no? Lo clásico de Estados Unidos es que solo iban a cumplir. Y finalmente fue Corea y Estados Unidos los clasificados, ¿no? Dejando atrás estos dos equipos europeos, y Corea logró, pues, por fin su primera victoria, ¿no? En su primer partido contra Polonia, luego empata con Estados Unidos y logra su clasificación con Portugal, ¿no? En ese partido bastante, sí, pues, donde ya se empezaban a mostrar algunas cosas medias raras para algunos, ¿no? Ese fue el camino de Corea inicialmente y logró clasificar por primera vez. Es importante mencionar que Gus Hiddink se estaba encargando de la dirección técnica del equipo coreano. Gus Hiddink, que venía, pues, de ser director técnico de la Holanda, cuarto puesto en 98, con un fútbol bastante destacado, bastante atildado ofensivo, ¿no? Y de algún modo impuso Gus este forma de jugar bastante física, bastante frontal al equipo coreano, que es muy disciplinado, ¿no? Físicamente y tácticamente era un equipo muy disciplinado, y lo vimos en el Mundial. Bueno, quería acotar que al otro país anfitrión, Japón, no le fue tan bien, que no logró pasar la ronda, bueno, esto hace que Corea se convierta en uno de los pocos países asiáticos que pasaban a la siguiente ronda de un mundial, y quedándose, pues, en semifinales. Habíamos tenido un antecesor que precisamente era Corea del Norte, que había llegado también en el 66 a cuarto de final, jugando contra Italia, eliminó a Italia, ¿no? Y coincidentemente, pues, esta Corea del Sur también elimina a Italia en octavo de final. Corea del Norte y Corea del Sur son las espinas de Italia en los mundiales, digamos así. Bueno, a Japón, sí. Esa Corea del Sur, esa Corea del Norte del 66 que se mencionaba en esas épocas, que a los jugadores los cambiaron en el segundo tiempo, porque eran tan parecidos que nadie se daba cuenta si eran los mismos, ¿no? Y parecía como si hubieran cambiado el equipo, pero para que tengan más físico. Claro, que finalmente terminan cayendo ante la Portugal de Eusebio. La que le empiezan ganando ese partido. Sí, y Portugal voltea el partido 5-3. 5-3 después de ir perdiendo 3-0, ¿no? Carlitos, tú nos mencionas un poco cómo llegó España. Ok. España, dirigida por José Antonio Camacho, tuvo una primera fase excelente, 100% de los puntos, 3 victorias, 3-1 sobre Eslovenia, 3-1 también sobre Paraguay, luego de comenzar perdiendo el partido, y al final le ganaron 3-2 a Sudáfrica. España jugó en esa primera fase de grupos con un esquema claro de un 4-4-2, básicamente con el joven Casillas en la arquería, 2 veteranos en el centro de la defensa, el capitán Hierro y Nadal, Puyol como lateral derecho y Juanfran por el lateral izquierdo, 2 en el círculo central, Rubén Baraja y Valerón, y 2 mediocampistas ofensivos que eran Luis Enrique y De Pedro, y 2 delanteros, Raúl y Diego Tristán, que fue titular en los 2 primeros partidos. Tristán fue sustituido en el segundo partido por Morientes, que demostró que tenía que ser titular con 2 goles contra Paraguay, y a partir del tercer partido Morientes tomó la titularidad. Entonces, bueno, para resumir, España muy bien en la primera fase de grupos, ya se perfilaba como uno de los favoritos. Ahora, antes de pasar, pues, la fase después de pasar la fase de grupos, España se enfrenta a Irlanda en octavo de final, donde termina ganando por penales también, mientras que, como ya mencionamos, Corea del Sur lo hizo, derrotó al conjunto italiano, eliminándolo por 2-1, después de con gol de oro, que fue este es el último mundial en el que se jugó con gol de oro. Entonces, pues fue mucho oro para los coreanos, haberle ganado a Italia con uno de esos goles, ¿no? Quería resaltar que, sin embargo, España había recibido ya hasta el momento 5 goles en su valla. 2
2 contra Sudáfrica incluso, y mientras que el conjunto coreano tenía menos goles encajados, solamente habían recibido 2 goles hasta ese momento, o sea que venían, digamos, como fuerzas no tan desequilibradas como en los partidos mundialistas anteriores. Recordemos que España y Corea se habían enfrentado ya en 2 mundiales anteriores, en el 90 y en el 94. España le ganó en el 90 3-1 y en el 94 empataron 2-2. Entonces, pues no eran tan desequilibradas las fuerzas de estos 2 conjuntos. Sin embargo, España venía con algunas ausencias, ¿no? Cuéntanos un poco, José Antonio, de cómo llegaba España a este partido. Bueno, la cosa es que España venía con mucha moral, muy convencida, un poco por todo, ¿no? Porque veníamos un poquito primero con Camacho se había renovado un poco la ilusión, después de la época de Clemente, hemos quedado eliminados solo por un fallo en un penalti de la Eurocopa 2000, habíamos hecho una gran clasificación para 2002, y en la primera fase, que tradicionalmente siempre se nos había dado muy mal, el inaugural, de hecho no habíamos ganado desde el 1950, lo habíamos ganado, ganamos los 3 partidos, como bien habéis comentado. Todo fluía, todo era excelente. Tristán se lesiona el tobillo, no puede jugar, ya empezamos un poco las pegas. Con Eire es un partido súper sufrido, es una tortura ese partido que se va a los penaltis, además con lesión incluida de Albelda, bastante dolorosa, porque fue una zona bastante sensible para los hombres. Ahí lo dejo. Y luego solamente Casilla nos salva con su actuación los penaltis, ¿no? Entonces, llegamos al cuarto, encima con la mala suerte de que Raúl también se lesiona, nuestro jugador estrella, con lo cual estamos ante la gran paradoja de España en los mundiales, y es que tenemos la oportunidad de llegar a semifinales, pero sin nuestro mejor jugador en campo. O sea que llegábamos con la idea de que íbamos a pasar, porque bueno, era inadmisible pensar que Corea nos podría dejar atrás. Yo creo que en el paso del tiempo creo que no la respetamos lo suficiente, pero porque también en contexto de 2002, bueno, Corea sonaba a muy poco fútbol, ¿no? De hecho, como habéis comentado, le ganamos en el 90 y el empate del 94 fue muy circunstancial. Y bueno, con todo, pues España llegaba y todos los aficionados españoles pues llegábamos con el convencimiento de que estábamos prácticamente ya en semifinales. Ahora, sí, acabas de comentar que Corea sonaba pues a poco fútbol, y de hecho, sí, muchos de sus jugadores jugaban en el medio local. Tenía unos 4 o 5 jugadores que jugaban en el extranjero, destacándose entre ellos el An Jung-wan, que estaba justamente en Italia, jugando en Italia, Seol Ki-young, que jugaba en el Anderlecht de Bélgica, y después pues los otros jugadores que jugaban en el extranjero eran parte de la J-League de Japón, y como dije, en clubes locales, ¿no? Entonces, sí, sonaba a poco, pero sin embargo, tenía jugadores que ya habían estado en los mundiales, ya eran mundialistas, incluso hasta 3 veces mundialistas. Por ejemplo, Hwang Seong-hong, el centro delantero, Hwang Seong-hong ya tenía 3 mundiales encima. Ho Myung-bo, el central, también ya tenía otros 3 mundiales encima. Y pues de todos esos eran 9 los mundialistas anteriores, ¿no? Y en el partido fueron 4 titulares. Sí, el portero jugó en el 94. El portero de titular jugó en el Mundial del 94. No jugó en el 98, pero ya tenía la experiencia mundialista. Mientras que España llegaba con la base del campeón de la Champions League, del Real Madrid, del 2002. Tenía pues a Hierro, Casillas, Helguera, Raúl, Morientes, toda una base bastante sólida y fuerte, que hacían presagiar pues que España era favorito para este partido. Sin embargo, pues no contábamos con la presencia de ciertos factores externos, para no llamarlos de otra forma, pero bueno, llamémosle factores externos que ya se habían aseñado en el partido con Italia, de Corea con Italia, y la eliminación, esta polémica que tuvo pues el conjunto italiano a raíz del partido con el elenco local. Bueno, el partido se desarrolló en la ciudad de Gwangju, ante, no sé cuántos espectadores, más de 40.000 espectadores, un estadio chico, ¿no? Ahí vemos en el back de 42.000, 42.000 entraron, tiene un tope de 44, inaugurado en el año 2001, especialmente para este mundial, y que ahora saben cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Ahora sí, Gus Higgins. Bueno, está en Gus Higgins. Sí, bueno, España tuvo que cambiar entonces después un poco su sistema de juego, ¿verdad, José Antonio? Para enfrentar este compromiso. Bueno, es que esto parte un poquito anterior, y es que cuando se dio la lista de convocados, ¿no? Todo el mundo daba por fijo a Morientes, a Raúl y a Diego Tristán, porque bueno, aparte de la base que tú vienes del Real Madrid campeón de Europa, Deportivo de La Coruña venía de unos años espectaculares, tanto en Liga, que no era del 2000, como en Champions. Y el Valencia tenía un bloque muy sólido, por ejemplo, va a ganar la Copa UEFA de 2004. Entonces, todo convenía muy bien, y hasta jugadores del Barcelona, que estaba un poquito más bajo, pero gente como Puyol, Luis Enrique, es decir, que el bloque era excelente, pero la gran polémica fue la no convocatoria de un cuarto delantero.
y bueno, y como también voy contando un poco en el libro, las reacciones fueron bastante fuertes y Camacho incluso tuvo que salir en rueda de prensa a justificarse, ¿no? Lo cierto es que la mala suerte hizo, pues, con las lesiones, que ni Tristán ni Raúl estuvieran en el 11, con lo cual, bueno, había una opción de forzar a Raúl, pero probablemente si hubiera jugado algunos minutos, lo hubiéramos perdido para una hipotética semifinales, ¿no? Entonces Camacho optó por reservarlo, pensando también un poco como todos que lo de Corea lo íbamos a salvar de una forma o de otra, ¿no? Y entonces no había tampoco un recambio, entonces tuvo que cambiar el sistema, porque es que no había más delantero. Podía jugar Albert Luque, que era más un extremo izquierda, pero no era un 9-9, y se optó por un 4-2-3-1 para estar mucho más reservado en el medio campo, mejor parado atrás, y bueno, con la sensación de que ya llegaría el gol por un medio por otro. Bueno, y hablas un poquito de, Carlitos, del sistema que utilizó Gus Hiddink para el partido con España, el sistema coreano. Era muy, digamos, muy clásico de él, de Hiddink, ¿no? Sí, el equipo surcoreano entró al campo de juego con un 3-4-3, un 3-4-3 con dos carrileros. Los tres centrales liderizados por el capitán Hong Myung-bo, ¿verdad? Y dos en el círculo central, dos mediocampistas en el círculo central, dos carrileros que por supuesto se convertían en laterales. Y delante, bueno, Park Ji-sung, que comenzaba su gran carrera, en aquel momento ya jugaba en Japón con apenas 21 años, como delantero centro, el italiano, entre comillas, Han Jung-hwan. Quería también, volviendo un poco al equipo español, en los cambios tácticos que tuvo que realizar Camacho para este partido, bueno, cambió para un 4-2-3-1, en el cual Valerón pasó a jugar un poco delante de lo que jugaba en los partidos anteriores. Iván Helguera acompañó a Rubén Baraja en el círculo central, Valerón subió un poco más, entró Joaquín, el gran mediocampista ofensivo, bueno, muy joven en aquella época, todavía es el único que está jugando todavía del Betis por la derecha, volvió loco al equipo surcoreano, pero yo quería hacer una pequeña mención a un jugador que en mi opinión personal tenía que haber jugado de titular y no lo fue, que es Gaizka Mendieta, que en aquel momento era tal vez uno de los mejores mediocampistas de Europa, por no decir del mundo. Llevaba una seguidilla de temporadas excelentes con el Valencia y, en fin, o sea, es un jugador que a mí particularmente me gustaba muchísimo. Yo lo consideraba que tenía que ser titular en la selección española. Bueno, Camacho tenía opiniones diferentes y Mendieta terminó entrando durante el partido. Y bueno, nunca sabremos qué hubiese pasado si él hubiese sido titular desde el principio. Ahí en esa época Mendieta ya estaba en la Lazio y creo que había tenido un bajoncito en su fútbol, ¿no, José Antonio? Sí, de hecho la gran temporada en el Valencia, la que llega a la final, a 2000-2001, y como bien dice Carlos, era una de las estrellas, ¿no? Quizás en el Lazio es verdad que no tuvo un año muy bueno, Camacho siempre lo llevó, y bueno, para ese partido pues sorprendió, porque realmente la titularidad de Joaquín, por su edad, pues sorprendió, porque había jugado muy bien contra Sudáfrica, en un partido donde España ya no se jugaba nada, pero nadie esperaba para titular, y el que sí era fijo por la izquierda era de Pedro, Javi de Pedro, un zurdo espectacular de la Real Sociedad, no había mucha discusión por aquel lado, y sí parecía que Mendieta iba a ser el titular por la derecha, pero sorprendió un poco. Pienso que en la elección de Joaquín sí acertó Camacho, pero como bien dice, igual había un hueco también para Mendieta, que luego salió y que bueno, lo hizo bien, pero yo creo que nos quedamos cortos un poquito en cuanto a jugadores ofensivos, ¿no? Para haber puesto más en peligro a los coreanos. Ahora, este mundial tuvo como particularidad que a nosotros, los que estamos reunidos acá, el pitazo inicial siempre nos tocaba de horas totalmente imposibles para seguir los partidos, ¿verdad? Guy, ¿a qué horas te agarró ese pitazo inicial? Bueno, acá en Lima los partidos eran, o sea, había 3 horarios, ¿no? El primer horario era 1 de la mañana, el segundo horario era 3:30 de la mañana y el último horario era a las 6 de la mañana. 6:30 empezaba el último partido. Entonces, te la tenías que jugar, ¿no? O sea, o veías el que era de la mañanita, a las 6 de la mañana, o veías el de la 1 de la mañana. El de las 3 era imposible verlo, ¿no? Es más, el partido que hoy estamos comentando se vio en Lima a las 3 de la mañana, o sea, había que tener un poquito de ganas y ánimo para ver ese partido en vivo, ¿no? Y lo sufrimos todos los que vivimos en esta zona del planeta, ¿no? Es terrible ver un mundial. Muchos de los que recuerdan a este mundial les incomoda, sobre todo por el horario, ¿no? Digamos, entre otros detalles por el que le dicen que no es el que más le gustó, es por el horario en el que lo tuvimos que ver en directo, al menos, ¿no? Aquí en Sudamérica. Y bueno, eso fue un tema, ¿no? Personalmente, a mí me tocaba, bueno, en una época en la que ya trabajaba y me acuerdo que salieron periódicos a las 2 de la tarde, o sea, recién salían a la venta a las 2 de la tarde con información del mundial, ¿no? Era algo que yo personalmente nunca había visto en Lima. Se tuvieron que adaptar los periódicos, los medios informativos a los horarios de este mundial, los periódicos sobre todo, que es lo más difícil, ¿no? La prensa escrita. Claro, porque
las noticias normalmente, diariamente, salen a las 6 de la mañana a la venta, ¿no? Pero la información a las 6 de la mañana tenía información de partido que había ocurrido hace más de 24 horas, entonces no era conveniente, pues, ¿no? Una información tan retrasada. Peor aún cuando ya había irrumpido el Internet, ¿no? O sea, teníamos la información bastante inmediata, entonces una empresa, ¿no? Pensó en eso y empezó a publicar información exclusiva del Mundial a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Con todo lo que había ocurrido. Era el diario del mediodía. El diario del mediodía. Tú, José Antonio, ¿cómo a ti te agarró un poco más cómodo esos horarios, no? Bueno, aquí eran más de mañana y mediodía. Para la gente que está trabajando era horrible, porque no podía ver el partido. Yo os contaba antes que yo estudiaba, yo estaba en los últimos cursos de mi carrera universitaria y yo tenía todo el día para estudiar. Entonces yo hacía un planning, yo me cogía una hoja y hacía el planning del día en función de los horarios, como bien dice Guy. A mí me tocaba 8 de la mañana, 11 de la mañana y 3 de la tarde, ¿no? Entonces yo montaba mi estructura del día en función del Mundial. Entonces yo todavía teníamos la cinta de vídeo, que yo para ganar tiempo grababa los partidos y en los ratos que no estudiaba veía el fútbol. Bueno, evidentemente menos los partidos de España, que eso sí era de obligado directo, ¿no? Pero como no tenía más horas, necesitaba muchas horas para estudiar, pues me lo pasaba rápido y a lo mejor un partido de 2 horas pues me lo veía en 1 hora, ¿no? Y así iba todos los días del Mundial y bueno, con mucho cariño, ¿no? Y al final lo que siempre hacemos es nos adaptamos al horario, da igual que sean en continente americano, asiático, europeo y como estamos locos, pues no nos importa hacer todo tipo de ajustes para poder ver los partidos. Ahora, una pregunta que yo te quiero hacer casi obligada es, ¿qué pensaban los españoles en ese momento después de haber vivido la eliminación de Italia a manos del rival? O sea, ¿qué sensaciones tenían? ¿Y qué mencionas en tu libro, si nos permites también un poco conocer y revelar una partecita del libro? Sí, bueno, claro, no hay problema en contar alguna cosilla. Mira, la sensación en el aficionado era de euforia, vamos a ser honestos. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, a Corea la veíamos como bueno, un rival súper asequible y totalmente ganable, ¿no? Y luego, y también un poco en la prensa, todo el mundo pensaba que iba a ser así, ¿no? Y entonces, el único que se da cuenta, porque hasta los propios jugadores lo celebran, lo que pasa es que lo celebran en privado, pero el único que se da cuenta es Camacho. Y dice Camacho, bueno, dice, no sé de qué os alegráis, porque si habéis visto lo que le ha pasado a Italia, no sé qué esperáis que nos va a pasar a nosotros en cuartos, ¿no? Así que este arbitraje tan canallesco de Byron Moreno, el ecuatoriano, que él sigue reconociendo que su actuación fue un 8 sobre 10, por ponerlo en contexto, pues dice, bueno, vamos, la que os espera, o que la que nos espera en cuartos va a ser terrible. Y efectivamente, por desgracia tuvo razón. Pero ninguno éramos conscientes, incluso después de la eliminación, todavía no éramos conscientes de lo que había pasado. Así que había mucha euforia, y ya sabes que la euforia nunca es buena. Oh, Carlitos, ¿nos recuerdas tú los árbitros de ese partido? Sí, bueno, la polémica comenzó allí con la designación de árbitros de países de poca tradición futbolística. El árbitro era egipcio, Gamal Al-Gandur, y los dos jueces de línea, uno era de Uganda y otro era de Trinidad y Tobago. Y bueno, adelantándome un poco a lo que pasó en el partido, resulta que justamente los dos jueces de línea fueron, digamos, los máximos culpables de todo lo que ocurrió. Michael Ragonat, lo recuerdo como el línea que más errores tuvo, ¿no? Pero ya lo vamos a comentar más adelante cuando veamos pues, el desarrollo del partido. Bueno, Carlos, dime, ¿qué sensaciones te dejaba el primer tiempo del partido? Hasta donde pudimos ver y recordar en este partido, el primer tiempo fue bastante parejo, como se esperaba. Los equipos se cuidaron mucho el uno del otro, pero hasta ese momento pues, no había ninguna situación dudosa con respecto a las decisiones arbitrales. Correcto, sí. En el primer tiempo no hubo ninguna situación polémica por parte de los árbitros y fue un primer tiempo más o menos parejo, un poco más de control para España, lo que se veía pues lógico. Y Corea del Sur, el equipo de Corea del Sur básicamente no tuvo ninguna oportunidad clara de gol durante el primer tiempo. Guy, ¿qué sensaciones te dejaba el primer tiempo a ti? No sé si las mismas que a mí o... Bueno, lo primero que sentí al volver a ver el partido, obviamente, no tengo un recuerdo tan claro de los detalles de hace 20 años. Sobre todo si lo viste a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Sobre todo si lo vi a las 2 de la mañana para darle contexto. Bueno, fue la hinchada, ¿no? La hinchada, la tribuna bastante intensa, bastante con la esperanza, ¿no? De que su equipo que ya había llegado históricamente por primera vez a cuartos de final pueda seguir avanzando, ¿no? Y nunca dejaron de alentar los hinchas locales, ¿no? Y esa marea roja tremenda que vemos, pues ahorita tengo la foto, ¿no?
donde se pueden confundir españoles y coreanos tranquilamente, estaba repleto el estadio, ¿no? Y eso fue, me parece, lo que motivó a una Corea que salió los primeros 15 minutos a intentar algo, ¿no? A proponer algo, a acercarse más al arco, y España obviamente ahí tuvo un momento de, digamos, de análisis de lo que iba a ser el partido, ¿no? No hubo mucha intención de España de ir al ataque, y a partir de los 20 minutos ya España empieza a salir, ¿no? Yo sentí que su ataque iba más que nada por las bandas, principalmente por el lado de Joaquín, y buscando centros para que ya sea Morientes o alguno de los defensas que venga de atrás pueda conectar de cabeza y sacar ventaja al juego aéreo, que era en ese momento me parecía lo más importante de España buscando el gol. Corea siempre buscó ir hacia adelante, ¿no? Ya sea en el primero, segundo, hasta en tiempo extra, Corea nunca iba a la pelota, o sea, si tú ves al equipo coreano jugando, nunca la aguantan, nunca la esperan que venga, no, siempre están buscando que salir hacia adelante, ¿no? Y eso se notó en todo el partido, solo que hubo un tiempo que obviamente España controló el balón, y en ese primer tiempo, sobre todo, fue donde más ocasiones continuas España se acercó al arco de Corea del Sur. Eso fue lo que quedó en el primer partido, y en lo que tiene que ver con el arbitraje, no hubo nada escandaloso, no había ningún tipo de sospecha de alguno, o sea, me parece que fue bastante regular lo del trabajo en ese momento de la terna arbitral. José Antonio, ¿tú dices algo diferente? No, me río porque digo, espérate que lo bueno está por venir. No, sí, coincido. Sí, bueno, la sensación era que bueno, España dominaba territorialmente, más técnica individual, más concepto claro de saber mover el balón, extremos o jugadores de banda con mucha calidad, ¿no? De Pedro y Joaquín, y Moriente un poco esperando los centros, y bueno, con la sensación de que en un momento u otro esto iba a romper, y con el primer gol pues Corea se iba a evaporar. Y lo que bien decir de los coreanos, un equipo que muy intenso, muy valiente y con mucho físico de correr mucho y muy junto, hacia adelante, hacia detrás, hacia adelante, hacia detrás. Pero bueno, decíamos, la superioridad física en balones parados era evidente, y también pensábamos, bueno, en algún momento estos tíos se cansarán, ¿no? Y dejarán de correr tanto y por ahí vendrán los huecos, ¿no? Pero ahora, eso que mencionas, José Antonio, es interesante del biotipo coreano, del resto físico que se les atribuía, ¿no? Porque España logra partir a ese equipo coreano en el primer tiempo. Yo sentí que Corea era un equipo sólido defensivamente, ¿no? Y armó su línea de tres, después una línea de volantes un poco más poblada, pero estaba partido y recurría al pelotazo hacia los delanteros. Un 3-4-3 que España logró bloquear en esa medular, y incluso Corea estuvo atrás en algún momento del primer tiempo, tuvo que esperar a España para lograr pues, controlar los ataques, generados principalmente por Joaquín, como ya mencionó Guy. Claro, porque al final esto es un juego, y la propuesta tuya puede ser muy valiente el 3-4-3, pero si tu interior izquierda tiene que defender a Joaquín, al final se acaba convirtiendo en un lateral, y tus extremos, como eran Seol por la izquierda y es un par por la derecha, al final tenían que replegar y defender a Comero o a Puyol por los laterales, ¿no? Entonces le quedaba más recursos del balón largo, también eran muy rápidos, y por ahí tenían salida, pero claro, España los tenía sin tener agobiados, pero sí los tenía bien controlados ahí atrás. Para ti seguramente debe haber sido distinto, pero yo tengo la sensación de que fue un primer tiempo hasta aburrido, ¿no? Hasta aburrido, sin muchas sensaciones de gol, sin muchas ocasiones, como dijo Carlos. Pero bueno, seguramente en España se vivía de diferente modo, porque estaba algo en juego, obviamente, ¿no? Bien, en el segundo tiempo la tónica cambió un poquito desde mi óptica. Vi a los coreanos incluso modificar ciertas posiciones para poblar un poco más la volante que le habían perdido, la medular la habían perdido casi todo el primer tiempo. Con los cambios que hizo Gus Hiddink, creo que fueron acertados, y se vio un Corea, digamos, que logró jugar de igual a igual en casi todo el segundo tiempo ante esta España. No sé si, Carlos, tú también viste lo mismo. Sí, Gus Hiddink hizo algunos cambios tácticos. Él tal vez vio que el equipo español realmente solamente tenía a Morientes en la zona de ataque, y tal vez él consideró que no era necesario tener a 3 centrales, y por eso sacó a uno de los centrales en el minuto 70, creo que fue. Para 62, 62. Para colocar a otro jugador en el círculo central, en el mediocampo, también porque el mediocampista de contención principal, Kim Nal-il, había tenido que salir. Se había lesionado, en el primer tiempo. Se había lesionado, exactamente. Y el otro buen mediocampista central, Yu Sang-chul, también fue sustituido. Esos fueron los cambios tácticos que realizó Hiddink en el segundo tiempo.
Entonces pasaba a quedarse sin, digamos, sin volantes de contención, pero esta Corea tenía elementos muy polifuncionales. Lee Jong-pyo, Song Jong-guk, disculpen si las pronunciaciones son las correctas, pero estos nombres siempre son difíciles de acordarse. Bueno, estos jugadores pasaron digamos, a ocupar una buena parte de la medular dejada por los medios de contención. Entonces, incluso Gus Hiddink se da el lujo de meter a un centro delantero para hacerle compañía a An en el segundo tiempo. El veterano Hwang Sung-hong. Hwang Sung-hong, que ya mencionamos, con 3 mundiales encima. Guy, del segundo tiempo, ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, España sigue manteniendo los primeros 10 minutos, sobre todo una constante, ¿no? Además, llega un gol anulado en ese tiempo, un saque hacia el área y que la cabecea Baraja, creo, ¿no? Eso, José Antonio. Sí, Rubén Baraja. Y bueno, lo que pasa mucho en el partido, y creo, es que el árbitro siempre pita antes de que se concluya la jugada, ¿no? No es que haya pitado cuando ya, por ejemplo, la pelota haya entrado, ¿no? Y eso confunde, obviamente, al equipo defensor, porque si tú escuchas el pito, eso quiere decir que ya la jugada está anulada, y ya, por tanto, los defensas o el arquero mismo dejan de participar de la jugada, ¿no? Obviamente, ocurrió algo ahí. Ahora, ¿qué cobró el árbitro? No lo entendemos muy bien. Vio un forcejeo en el área coreana y bueno, cobró. El hecho es que ahí anulan un gol, bueno, en realidad no anulan el gol, sino que cancelan la jugada. Y bueno, ya empezaba España, pero yo creo que a partir de esa situación es que Corea empieza a controlar más el partido, ¿no? Empieza a generar más jugadas con una forma de ataque bastante dinámica, ¿no? Ustedes mencionan los dobles trabajos que hacían varios jugadores, pasando de defensa a mediocampo, de mediocampo al ataque. Park Jin-sung empieza a generar propias jugadas individuales, ¿no? Creo que fue el mejor de los coreanos, en mi opinión, el Park Jin-sung. Sí, definitivamente, ¿no? Ya empezaba ahí a marcar a los 21 años que tenía en ese momento, empezaba a marcar el camino que después lo haría famoso, ¿no? Jugando en Europa y también por su selección. Y era uno de los jugadores con mejor técnica, ¿no? Empieza a hilvanar jugadas, ¿no? España, digamos, logra controlar esas situaciones, un par de tapadas necesarias de parte de Iker Casillas, que el primer tiempo, eso sí, se la pasó mirando el partido, ¿eh? No participó en nada, pero en el segundo ya calentó un poquito, tuvo que participar un poquito, pero España lo que sí empezó a ver era de generar contragolpes, ¿no? Porque Corea obviamente salía en bloque y dejaba espacios atrás, ¿no? Y ahí llega, por ejemplo, una de la jugada de Morientes, que casi se mete al arco, ¿no? Choca en el palo y ahí el arquero coreano debió haber besado al palo como Payuk en el 94, ¿no? Porque esa bola, esa tenía destino de gol definitivamente, que creo que es la jugada más peligrosa de todo el partido, ¿no? Con una situación de gol clara. José, y bueno, perdón que te interrumpa. Ay, José, dime, este gol anulado, ¿cómo lo vieron los españoles? ¿O qué pensaron que se había cobrado? Tú dices el primero de los goles anulados, ¿no? Sí, el de Baraja. Sí, el del Pipo, bueno, todavía estamos esperando la explicación. En teoría cobra que Helguera, porque es un salto al mismo tiempo, Helguera, Baraja y uno de los centrales, Kim, que utilizaba una máscara, y en teoría cobra como que entre Helguera y Baraja se han apoyado en el hombro de Kim, ¿no? Pero realmente yo he visto la repetición bastantes veces y no acierto a ver dónde está el agarrón, de hecho creo que no hay. Y bueno, se cobra, como dice Guy, justo antes del remate, pero creo que el portero ni hubiera alcanzado a detenerlo, y es una jugada al principio del segundo tiempo que probablemente hubiera cambiado el guión, porque con 1-0 por delante, yo creo que la historia cambia. Ahora, tengo la sensación de que en un partido normal, si no se tratase del local y del antecedente de favoritismo que tuvo, en un partido normal, este gol anulado hubiera pasado hasta cierto modo desapercibido. ¿Guy? Claro, pensando en el anfitrión, ¿no? Y el antecedente que tenía con el partido de Italia-Corea, ¿no? O sea, ya había un prejuicio de parte digamos, del público, que no era coreano, obviamente, sobre lo que podría ocurrir de parte de las decisiones del árbitro, ¿no? Y ahí empezó a despertar las sospechas, ¿no? En esta situación específica, que luego ya comentaremos, volvieron a ocurrir, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es la única situación en este tiempo en el que hubo algo, digamos, distinto a lo que debería ocurrir, ¿no? Lo demás, las tarjetas amarillas, o los cobros de tiros libres, todo dentro de lo normal, ¿no? Y para los dos lados, no creo que haya habido, al menos en este segundo tiempo, otro tema para comentar al respecto. Ya, no creo haber visto una situación sospechosa o algo que deje entrever que el partido estaba amañado de algún modo. Más bien, cuando entramos ya a los tiempos suplementarios es donde se empiezan a observar cosas un poco irregulares, ¿no? Carlos. Sí, al principio ya del tiempo de la prórroga ocurre pues la famosa jugada de la escapada por la derecha de Joaquín, que llega hasta la línea de fondo,
centra al área pequeña, donde Morientes de cabeza anota un golazo, que fue suspendido, fue anulado. De hecho, el linier, el juez de línea, levantó el banderín antes de que Morientes anotara el gol. La teoría de que el balón salió, pues se cae completamente con los videos que cualquiera pudiera ver. Con las repeticiones, Y, pues, sí, uno ve la pelota completamente adentro. Sí, lamentablemente el árbitro egipcio lo que hace es simplemente confiar en el linier y digamos que no tiene un criterio propio en fin, tener alguna otra opinión. Pasar de la felicidad a la desilusión, ¿no, José Antonio? Sí, la verdad es que fue todo un chasco porque, bueno, ni mínimamente te podías esperar que pudiera anularse ese gol, ¿no? Entonces, todo en el momento fue un shock, ¿no? Como, bueno, lo típico, ¿no? ¿Qué ha pitado, ¿no? Y buscaba explicación en el de al lado o en el comentarista y incluso viendo la repetición, pues te indigna mucho más, ¿no? Como pasa habitualmente cuando ves la repetición y confirma tus sospechas, y eso fue lo que pasó. Entonces, la rabia fue excepcional, pero bueno, como veis, esto va increciendo el relato, ya tenemos 2 goles anulados y ya el colmen pues va a ser la segunda parte con el amigo, el de Uganda como asistente. ¿A cuál te refieres? ¿A la posición adelantada? Sí, luego va a cobrar, o no va a cobrar, sí, bueno, va a tener, como decía Camacho, dice, es que este tío tiene un resorte en el brazo, tiene un resorte, porque cada vez que atacaba España levantaba la bandera, y incluso ya le hace el gesto cuando en la tercera vez, ya que le pasa, ya desesperado Camacho, le levanta y dice, ¿pero tú qué tienes en el brazo? ¿Un resorte o qué? Y anula 3 fuera de juegos canallescos, sobre todo uno de ellos que deja solo a Luis Enrique mano a mano del portero, que bueno, que ahí ya yo creo que ya se levanta la liebre y ya dice, bueno, ¿qué pasa con esta gente? Acabas de mencionar a Luis Enrique, José Antonio no fue de los que inició el partido. Los cambios obedecieron más a orden de resto físico por España, ¿verdad? Porque fueron nombre por nombre, más o menos. Eso te iba a decir, ¿no? Que al final pues da cabida a Mendieta, ¿no? La segunda parte, por De Pedro. Luego Luis Enrique, quizás lo harían buscando un poquito más de llegada y remate que menos construcción de juego con Valerón, ¿no? Y como digo, la carta del Berluque no la jugó, sí jugó el día de Irlanda. Y luego estábamos todos bastante nerviosos porque oficialmente no se había dado a Raúl como baja. Y es muy curioso todo lo que pasa en los 6 días entre el partido de Irlanda y este de Corea. Yo lo voy contando un poco en el libro, porque nunca se llega a afirmar que Raúl va a ser baja. Es como esto aquí se dice mucho como el Cid campeador, ¿no? Sacarlo al campo que estuviera lesionado para meter miedo a los rivales, ¿no? Entonces, hasta dentro del propio partido, tú pensabas que Raúl iba a jugar. O sea, que iba a entrar en la prórroga, en la segunda parte, o para penalti, algo. Y claro, cuando se cierran los cambios, ya dices, bueno, vale, pues no va a jugar, ¿no? Entonces, nos quedamos siempre con esa eterna duda. Antonio, ¿qué lesión tenía Raúl? ¿Cuál fue la razón por la que no estuvo? Él tenía una lesión en el aductor derecho que se hace en el partido contra Irlanda, ¿no? En un mal apoyo. Ahí lo sustituyen. De hecho, España agota los cambios, luego viene la lesión de Albelda y España juega la prórroga contra Irlanda con 10 jugadores. Y en el proceso de recuperación, entre que parece que el diagnóstico no estaba muy acertado, porque en un principio se dijo que sí iba a estar, y luego que en el pasar de los días iba siendo mucho más lento, cómo iba reaccionando, pues te hacía ser muy, muy negativo. ¿No? Era un problema aquí en el aductor, que le impedía apoyar bien la pierna. Entonces, pero la cuestión es que él pidió jugar. Él quería jugar, Raúl era un ganador. Y Camacho, todas las fuentes dicen que él prefirió no arriesgar pensando en una hipotética partida semifinal. Gay, ¿tú también piensas así que se empezaron a sentir sospechas de alguna causa súbdola a partir de esas primeras acciones del primer tiempo suplementario? No tan así, ¿no? Sí, obviamente, si yo fuera español sentiría que era una injusticia total. Por ejemplo, esa bola que no sale de Joaquín al momento de sacar el centro, ¿no? No había salido y no debió haber pitado el juez. Pero al pitar antes de que el centro, de que sea conectado, eso hace suponer, pues, de que no había o sea, no anula el gol, sino lo que anula es una posibilidad, digamos, ¿no? Pero porque el juez había visto que la bola salió. En esa época no había VAR, no había cómo corroborarlo más allá de lo que se veía lógicamente en la televisión, pero los jueces no tenían esa posibilidad. En todo caso, entonces, el árbitro se basa en la decisión del juez de línea, como dijo Carlos, ¿no? De respetar que él había levantado el banderín para cobrar, pues, que la pelota salió de la cancha, cuando en realidad no había sido así. Claro, y o sea, digamos, el juez no arbitró mal, ¿no? Sino que siguió la decisión de su asistente, obviamente, y digamos, yo en todo el partido no sentí que haya sido culpa del juez cualquier error que haya habido, ¿no?
claramente ha sido un tema de asistentes de línea, ¿no? El de Oriente, que es este caso, y el de Occidente sí, que fue un fracaso total con esos dos, no fue uno, fueron dos offsides que no cobra, perdón, que cobra cuando no eran, ¿no? Una Mendieta y el otro Luis Enrique, que tranquilamente recordando de que, ya lo hemos mencionado, en este Mundial había gol de oro, ¿no? O sea, cualquier situación profesa de gol, se acababa el partido, ¿no? O sea, entonces no había posibilidad Eso era lo más de importante. una revancha, ¿no? Quizás eso también haya afectado un poco el temor, ¿no? Quizás hubiera habido el gol de oro, alguna que otra cosa hubiera pasado, queriendo pues de que el otro equipo se logre recuperar, ¿no? Pero como era gol de oro y tan definitivo, había mucho temor, creo yo, de no equivocarse al momento de tomar una decisión de parte de los jueces, y obviamente el lineman la tomaba mal, ¿no? Y después de toda esta polémica, después de estas algunas situaciones que se dieron, pues ya llegamos a los penales. No sé si los españoles querían llegar a los penales, no sé si los coreanos también querían llegar a los penales, pero en fin, se llegaron y también hubieron polémicas en los penales, ¿no, José Antonio? Bueno, nosotros históricamente los penaltis no se nos había dado nada bien, o sea que no queríamos llegar, porque en el 86 nos fuimos por penalti, en la Eurocopa 96 también, o sea que no se nos daba nada bien. Y bueno, nosotros al fin y al cabo teníamos esperanza en varias cosas. Uno, teníamos lanzadores fiables, como Fernando Hierro, como Gaizka Mendieta. Y habían pasado con Irlanda por penales, o sea que tenían un poco... Sobre todo con la actuación de Iker Casillas, ¿no? Que había parado penaltis tanto en la tanda como un penalti de Irlanda durante el partido. Entonces, bueno, dentro de que la zozobra de la tanda de penalti, España, estábamos tranquilos, y luego la sensación que teníamos, que claro, que los jugadores coreanos nunca se habían visto en una de esas, ¿no? En tan alta instancia y en tanta presión, ¿no? Entonces pensábamos, digo, pues seguramente alguno fallará, ¿no? Bueno, y también que no es lo mismo patear un penal ante Iker Casillas que patearle un penal a Lee Won-jae, ¿no? Que en ese momento, digamos, es uno de los mejores arqueros del mundo asiático, pero en ese momento el mundo no lo conocía en su real dimensión. No, y claro, como digo eso, tampoco, a ver, no teníamos tanto conocimiento de los jugadores como ahora, y bueno, al fin y al cabo, aunque algunos jugaban en Europa, hablamos jugaban en el Perugia, en el Anderlecht, es decir, equipos, entre comillas, menores, ¿no? O sea, que no es que, por ejemplo, Jisoo Park, que luego sí jugó en el Manchester United, ¿no? Pero íbamos tranquilos, todavía un poco con el pensamiento de los fuera de juego y de los goles anulados, pero bueno, como digo, con toda tranquilidad ellos. Ahora, yo particularmente no vi a un España tranquilo, ya se notaba un poco furioso, la furia roja estaba enfuriada, ya se notaba a los jugadores de mal humor, exaltados por las decisiones que juzgaban pues mal tomadas, y llegan a los penales pues en una situación tensa, no solamente por no haber definido en 120 minutos, sino que abiertamente favorable hacia el otro equipo, al juicio de un español, ¿no? ¿No, Carlos? Sí, antes de hacer mi comentario sobre los penaltis, creo que es importante volver un momentico hubo un momento en el partido, en los 90 minutos, en el que el juego se paraliza y el árbitro egipcio se acerca a donde está Gus Hiddink. Y Gus Hiddink agarra la botella de agua y le ofrece tomar agua al árbitro egipto. Este no acepta el agua, pero hay un intercambio de sonrisas en ese momento demasiado sospechoso, que yo estoy seguro que para los españoles habrán quedado muy molestos con ese momento, sí. Y por supuesto se aumenta la sospecha. Sí, yo la cuento también en el libro, y también te cuento la reacción de Camacho, ¿no? Que se indigna muchísimo con ese gesto. ¿Por qué no le invitaron agua a él también? Como diciendo, yo no, ¿pero esto qué es? ¿No? Aquí utilizamos la palabra, no sé si también en Sudamérica, conchabeo, ¿no? Que es como arreglado, ¿no? Y sí, Carlos, me alegra que hayas hecho ese comentario, porque fue muy curioso. Bueno, y los penales, sí, y otra sí. Cosa. Sí, hablando ya de los penales, bueno, todos sabemos que los penales es una lotería, participan mucho los nervios de los jugadores, pero viendo los penales nuevamente para prepararme para este programa, o sea, me di cuenta el gol, el penal que falla Joaquín, más allá de estar nervioso o que lo haya chutado mal, el arquero coreano, en el momento que Joaquín chuta, remata, está con los dos pies delante de la línea, él no está en la línea de gol. Está totalmente adelantado. Sí, José Antonio, coméntanos algo. Sí, vaya, yo reviviendo los penaltis, y bueno, los tengo todos muy en la cabeza. Por un lado, yo tengo que decir que me sorprendió mucho lo bien que tiraban los coreanos los penaltis. Yo creo que es de nota en el momento tan tenso, ¿no? Tiran muy bien. Los españoles también. Y de hecho, guardamos nuestro mejor lanzador para el último penalti, que era Gaizka Mendieta. Y el de Joaquín, bueno, él mismo lo cuenta también, y él nunca había tirado un penalti. Es que nunca había tirado un penalti. Y lo que yo no sé es por qué, todavía
no hay una certeza de si él pidió tirar el penalti o se lo asignaron, pero el caso es que lo tira muy mal. Y más allá de que se adelanta el portero, que lo pega horrible. Y es una pena porque si hubiéramos tenido que nombrar un MVP, un mejor jugador del partido, yo creo que todos coincidiríamos que fue Joaquín, que fue un auténtico espectáculo por la banda derecha. Los puntajes que le daban los diversos medios, a Joaquín le daban el mayor puntaje entre todos los 22 en campo, bueno, sí. los 28 en campo, porque fueron 3 cambios por equipo. Guy, ¿tú sentiste lo mismo también? ¿Hubo alguna irregularidad que no debió suceder en los penales? No. Parece esto un programa detectivesco para encontrar cada uno de los errores, para justificar un poco por... No pasó eso, creo yo, no ha pasado eso, o sea, claro, lo de Bujín puede haber sido una situación y todo, pero no creo que todas las cosas son para mal, ¿no? O sea, el tema es que los anfitriones siempre tienen algún tipo de ventaja cuando hacen los mundiales, que en esta ocasión el anfitrión haya sido equipos de menor nivel, futbolísticamente hablando, con poca tradición, es lo que creo que incomoda mucho a las grandes potencias, ¿no? A Portugal, a Italia y España, ¿no? Que ellos, los asiáticos, no metan la mano, ¿no? En otros mundiales ha sido, pues, obviamente, Argentina, ha sido Brasil, así, en fin, podemos seguir contando, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con esa idea de que como ellos, si no son nadie, nos van a hacer ese tipo de cosas a nosotros, ¿no? Y eso, y por el otro lado de que son coreanos, ¿no? Nosotros no entendemos, ninguno de nosotros habla coreano, nosotros no hemos escuchado la versión de los coreanos como para entender un poco cómo lo vieron ellos, ¿no? Que también sería muy interesante de saber esto, pero yo creo que hubo casos, sí, que hay que analizar y revisar, y bueno, ya la historia se dedicará, en algún momento saldrá la verdad, pero a lo largo yo no creo que lo de Corea haya sido mala intención, ¿no? O sea, haya sido necesariamente llegaron lejos porque lo ayudaron. El título, que se aprovecharon. José Antonio, ¿No? el título de tu libro es un poco tendencioso. Tiene doble sentido, porque atraco, no solamente que se quedaron atracados en cuartos de final, sino que les robaron, de alguna forma. Ese es el doble sentido del título. Que es no, sin doble, no tiene doble, tiene solo uno. Sí, bueno, comparto, ya lo hemos discutido con Guy fuera del micro también, ¿no? Evidentemente no conocemos la versión coreana, pero sí, evidentemente, lo que sí es claro es que todas las decisiones polémicas o dudosas, todas favorecieron a Corea, eso es evidente, y luego hay una serie de historias que yo luego voy contando, en la que, bueno, hay ciertos indicios de prevaricación, de escándalo, el escándalo de FIFA en 2015, que salpica justo al que era el presidente del Comité de los Árbitros 2002, que curiosamente es del mismo país que el señor que levanta la bandera. Ahorita vamos a llegar a las consecuencias. No, yo creo que quería apuntar un poco que son las teorías conspiranoicas, pues, como el asesinato de Kennedy o que si el hombre no llegó a la luna, ¿no? Quiero decir, al final, la verdad verdadera, la única es que el jefe de los árbitros fue juzgado y condenado por amaño y por estafa. Esa es la única certeza que tenemos. Bueno, ahí quería llegar, porque el partido al final... Antes que llegue, quería comentar sobre los penales, José. El primer penal, Iker casi lo tapa, ¿no? Si se acuerdan, lo logra, ¿no? Llegar, pero se le escapa, ¿no? Sí. Pudo haber obviamente ahí. Y los dos penales, hay dos penales de los coreanos que son pateados al medio. Si Iker no se mueve tanto hasta que los tapa, ¿no? O sea, muy bien pateados, no fueron, creo, del todo. Por ejemplo, Xavi sí la logra colocar arriba, un buen penal. Y el decisivo, el último con el que ya ganan los coreanos, también fue un disparo arriba bastante bien. El de Home Mo, si no me equivoco, ¿no? Ese fue un penalazo, ¿eh? Muy bien pateado. El definitivo, no cerró los ojos, sino que la pensó, ¿no? Y lo de Joaquín, lamentable, ¿no? No la pateó, o sea, el arquero pudo haber estado 10 metros adelante o 10 metros atrás, igual la tapaba porque Joaquín la pateó muy suave y al medio, ¿no? Entonces el arquero tuvo todo el tiempo del mundo, creo yo, para poder, claro, tirándose hacia la izquierda, si estabas a la derecha no la tapaban. Así que... Bueno, pero hay reglamentos que respetar, ¿no? O sea, si el arquero se adelanta, tiene que volver a patear el penal, no se puede adelantar. Eso es verdad, ¿no? Sí, pero digamos, no creo que eso haya hecho que lo tape, ¿no? Pero sí, obviamente hubiera debido hacerse pateado de nuevo, eso sí es correcto. Bueno, y esas son las cosas que se juzgan como tendenciosas, pues. ¿Qué consecuencias nos dejó este partido, Carlos? Que terminó 5-3, como sabemos, a favor de Corea en penales, después del 0-0 de los 90 minutos más la prórroga. ¿Qué consecuencias nos trajo? La reacción inmediata del equipo español después que termina la tanda de penales es de muchísima rabia. De hecho, Iván Helguera, si no lo agarran sus compañeros, le cae a golpes al árbitro o a uno de los... A línea, creo, ¿no? A línea. Sí. A todos. No, y recuerdo que durante la prórroga incluso se podía ver entre labios las palabras de Morientes que llamaba hijo a línea. Y no una, sino varias veces. Pero es muy curioso, Carlos, y tienes toda la razón, porque la estampa o la foto que ha quedado marcada es de la del Helguera, o sea, casi cara a cara con Al-Kandur, cuando en realidad Al-Kandur lo único que hace en esa foto, en ese momento, él lo está como parando. Exacto. Porque, como tú bien dices, él va hacia Tomusangue, hacia el ugandés.
pero claro, todo el mundo dice, joder, Helguera que fue a pegarle al Gandul. Y justo en la foto, a veces el retrato, ¿no? La instantánea nos puede engañar y el relato no era precisamente ese, ¿no? Pero bueno, ahí quedó. Mucha rabia, claro. Unos lloraron, otros fueron a pegarle, a encararse, vamos a decir. Al final Camacho puso temple, ahí hay que decirlo también, que el entrenador fue el que tuvo la mente fría para evitar sanciones posteriores de FIFA, ¿no? Porque había mucho dolor y bueno, en casa, pues evidentemente estábamos todos ahí que tardamos unos minutos y unas horas en reaccionar a lo que había pasado. Bueno, yo vi un video en YouTube, una entrevista al árbitro egipcio. Él dice que en el momento o sea, mientras estaba ocurriendo el partido y en los primeros minutos, inmediatamente después, las mayores acusaciones, digamos, las mayores quejas eran hacia los jueces de línea. Pero ya terminado el partido, a partir del día siguiente, las críticas también le cayeron a él, al árbitro egipto. Al Gandour se volvió más famoso que el Papa en ese momento, ¿no? Sí. Y en esa entrevista él dice que hasta el día de hoy él no entiende por qué los españoles están tan molestos con él. Él sigue considerando ese partido el mejor partido de su carrera. De hecho, era un partido difícil, era un partido muy difícil. Y Guy comentó que en verdad no son equivocaciones muy letales, muy graves del árbitro, sino que le estaba siguiendo los jueces de línea y haciendo respetar su criterio. Sí. Si lo comparamos, por ejemplo, con el arbitraje desastroso del ecuatoriano en el partido anterior, por supuesto que no es tan evidente. Pero bueno, él sigue considerando que su trabajo fue muy bueno. Le dieron un puntaje muy alto, creo que 9.8 sobre 10. Es que yo creo que al final de cuentas, la eliminación de Italia, sumada a la eliminación de España, hace un gran todo, que es difícil de explicarlo si no se dice pues que hubo amaño, que no hubo. Y de hecho sí hubo, ¿no, José Antonio? O sea, después hubieron sanciones y repercusiones hasta altos niveles de la FIFA. Bueno, sí, lo que pasa es que eso va hilado con otra historia en paralelo, ¿no? El famoso, además que lo destapa el Corea de los Pobres, la trama de la FIFA en 2015. Y claro, uno de los damnificados de los... El FIFA Gate. El FIFA Gate. Que uno de los señalados es este que hemos hablado así de pasada, que no le hemos puesto nombre todavía, Jack Warner, vicepresidente de FIFA y jefe de los árbitros. Y bueno, una investigación, ya no solo una investigación, una acusación, sino luego un juicio y una... Era presidente de la Federación de Trinidad y Tobago también, la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago. Sí, vicepresidente de FIFA y presidente del Comité de Árbitros, que además, curiosamente, estaba enfrentado a otra candidatura, la cual estaba encabezada por el presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, en esa época, ¿no? Entonces, bueno, todo, como digo, al final forma parte de un relato y que podemos cifrarlo como algo, como una película, ¿no? Cinematográfico, o podemos darle el curso de verdad verdadera, ¿no? El caso es que Warner fue sancionado y bueno, tirando del hilo, pues mágicamente en 2015 volvemos para atrás a 2002 y bueno, pues encontramos ciertas conexiones con el asistente famoso, Ragnar, que era de su mismo país, una persona que luego se enriqueció y que ganó bastante dinero, y luego ciertas conexiones también con África, donde ha habido casos de corrupción, curiosamente uno de ellos. ¿Quién era el taxista? El taxista era Ragnar. Pero pasó de ser taxista a jefe de una compañía de taxi. O sea, y ganaba, creo que era 8 euros por partido. Y bueno, en fin, ahí lo desgrano toda su andanza y el tío al final, pues, oye, ha tenido una vida placentera, lo cual me alegro. Bueno, pero... a mí me llamó la atención, por ejemplo, de que este Jack Warner va efectivamente a prisión, ¿no? Por algunos meses, después sale, después de pagar una fianza, pero se le imputaban, pues, enriquecimiento ilícito como ejecutivo FIFA por 1.2 millones de dólares. Y la fianza, que el que termina pagando es de casi 400.000 dólares. O sea, es una diferencia brutal de montos de dólares, que si quieran o no, iba a seguir siendo rico el tipo. Sí, y luego hay inhabilitación para cargo público y bueno, muchas más historias. Pero bueno, como digo, pues eso, te queda la sospecha, te queda la rabia y lo puedes emparentar eso con lo otro. Pero bueno, evidentemente no hay una certeza física de que eso fuera así. Pero bueno, él designó los árbitros, pues no, Jack Warner designó los árbitros para el partido. Claro, luego, bueno, evidentemente todo bien hilado, ¿no? Hemos hablado de Portugal, de lo de Italia, de lo de España. El caso, vamos, el dato es que cuando llegamos a semifinales, Alemania dice que el árbitro no puede ser de un país exótico, digamos, o con poca tradición futbolística, y al final pues ponemos un árbitro serio, que es Urs Meier, que para más señas, pues ese año había pitado la final de la Champions. O sea, quiero decir, un árbitro serio. no porque fuera europeo, pero sí serio. O sea, tú mencionaste que estos árbitros estaban ni siquiera entre los 200 mejores árbitros, ¿no? Al Gandour estaba bien
bien calificado en general. Byron Moreno no tanto. Y luego los asistentes era una pasada, era el 100 y pico, o 100 y pico en ranking FIFA que incluso en el mundillo, en el ambiente, sorprendió mucho la designación, ya no solamente que pudieran favorecer a Corea, sino que realmente estuvieran preparados para la magnitud de un partido de cuartos final de un mundial. Y luego, en semifinales sí se puso la cosa seria. Bueno, este partido nos dejó como calificado pues a Corea del Sur para jugar las semifinales ante Alemania, que terminó perdiéndola con gol de Ballack, y jugó el partido por el tercer puesto contra Turquía, que también lo perdió, y quedando en el cuarto lugar del mundial, de su propio mundial. Guy, tus palabras finales ya para cerrar este programa. Sí, bueno, sí hubo, ya para concluir, ¿no? Algunas situaciones un poco incómodas en el arbitraje, en las decisiones, sobre todo del juez de línea, pero aparte de eso, creo que Corea hizo una presentación muy digna, ¿no? Siendo anfitrión y cambiando un poco su fútbol, su muestra futbolística, ¿no? Esa Corea del 2002 no se parece en nada a ninguna versión de algún mundial anterior, ¿no? Es una Corea más dinámica, más incisiva, más frontal, y es un fútbol que se ha mantenido en Corea, ¿no? Han intentado, luego de eso, los directores técnicos, los mismos encargados de preparar a los jugadores coreanos en seguir ese estilo futbolístico, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones le ha salido bien, en otras no tanto, pero creo que es una marca distintiva que le está dando el fútbol de Corea a la representación asiática, ¿no? No sé si algún día ganará algún mundial o llegará nuevamente, estar entre los primeros 4, pero Corea se ha vuelto ya pues en uno de las selecciones que entretiene, ¿no? En las Copas del Mundo. Creo que eso es algo que le sirvió bastante a raíz de este mundial, no solamente este partido, sino el mundial de la Corea, que le dio una nueva visión a su fútbol, ¿no? Creo que eso es algo que es digno de destacar. De hecho, Corea es una de las selecciones que viene clasificando consecutivamente desde 1986. Entonces, se trata de un regular el país en las citas mundialistas. Quiero pues terminar este programa primero recomendando el libro Atraco en Corea de nuestro amigo José Antonio Sánchez, que está acá con nosotros. Un libro muy atractivo con toda esta historia del partido de España y Corea. Seguramente será un lindo regalo por Navidad, por estas fiestas. Lo recomendamos a todos. Y también, por supuesto, que si les gustó este programa, le den like, se suscriban a nuestro canal de YouTube, Fútbol Entre Amigos, y pues con nosotros va a ser hasta una nueva emisión de otro programa con más fútbol. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Nos vemos.